¿Querés agua? ¿Cómo es? Ah, ¿viste? Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Esquina Fitness. Soy Ailén Rojas, coach de fitly.com. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la quiropraxia. Tener en cuenta cuándo acudir a un quiropráctico, qué es la quiropraxia sobre todo. Para eso les traje un invitado. Él es Ignacio Martínez, licenciado en Kinesiología y Fisiatría y diplomado en quiropraxia. Hola, ¿cómo están chicos? Bueno, muchas gracias por la invitación, por la presentación. Vamos a hablar un poquito de lo que hacemos todos los días, de lo que vivimos todos los días, así que muy contento por estar acá. Bien, genial. Antes recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify y nuestra red social, nuestra plataforma digital fitly.com. Bien, entonces Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, todo bien, tranquilo. Bien, me alegro. ¿Nos podés ayudar con esta pregunta? ¿Qué es la quiropraxia? Bueno, buenísimo, como para empezar un poquitito. La quiropraxia es una ciencia de la salud que básicamente se basa sobre la columna vertebral, ¿sí? Justamente acá tengo una para mostrarles y para ponerlos en contexto. Se basa sobre la columna vertebral y la relación anátomo-fisiológica de la misma con todas las células de nuestro cuerpo, ya sea órganos, ya sea músculos, ya sea articulación, ya sea ligamento y todo lo que se imaginas. ¿Bien? Obviamente, como toda la ciencia de la salud, tiene una filosofía de trabajo. Es una filosofía bastante amplia que si nos pondríamos a ver a la cara estuviésemos horas, pero básicamente trabaja sobre algo que se llama subluxación vertebral. En pocas palabras, es que una vértebra comparada con la vértebra de abajo sale de su sitio y eso empieza a comprimir este cablecito que está acá al lado, que es nuestro nervio. Entre una y cada una de sus vértebras hay un disco intervertebral y hay ese cablecito que más o menos salen 4 nervios de cada vértebra. Entonces básicamente trabaja sobre esa filosofía y lo que busca es que este impulso nervioso esté correctamente fluido sobre la columna, sobre el sistema nervioso y sobre todos los órganos y células de nuestro cuerpo. Bien. Y para ponernos un poco en contexto, ese cablecito que mencionas, ¿qué sería? Ese es el nervio. El nervio. Sí, de cada una de sus vértebras aproximadamente salen 4 nervios diferentes. Obviamente porque nosotros tenemos un sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula espinal. Y también tiene otros cablecitos que son, por ejemplo, sistema nervioso periférico, sistema nervioso autónomo y todos los sistemas que engloban y que hacen funcionar de manera correcta todas las células de nuestro organismo. Bien, perfecto. Más que claro. Está bueno que hayas traído tu... Sí, mucho más fácil. Para la explicación, porque imaginarlo por ahí es un poco complicado. Bien, entonces te voy a preguntar ahora. Sí. ¿Quién debe o quién puede acudir al quiropráctico? Bueno, bien. Nosotros, obviamente, cuando hacemos la carrera de quiropraxia, ¿sí? Lo que se va viendo es, y al estar trabajando, el 90-95% de nuestros pacientes nos llegan con dolor o que han pasado por diversos especialistas y ninguno le dio resultado, siguen igual, están con la misma molestia o algo de eso. ¿Bien? Pero lo bueno y donde intentamos hacer foco es que decimos que es mucho más fácil evitar llegar al dolor que sacar ese dolor, ¿ok? Entonces la idea es que está bueno que la gente entienda que no tiene que llegar a doler para hacer un cuidado de su columna, ¿sí? Recordad que lo principal es conectar el sistema nervioso central con todas las células de nuestro organismo, ¿ok? Entonces vas a empezar a funcionar mucho mejor. Y no solo sacar el dolor, sino funcionar mucho mejor en todas las cualidades de nuestro cuerpo, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, no es necesario que haya dolor para acudir a un quiropráctico. No es necesario, pero como te vuelvo a decir anteriormente, entre el 90 y 95% de los pacientes que nos llegan con un dolor o, como te dije, han pasado por millones de especialistas que ninguno le dio resultado y vienen a nosotros buscando una solución así. Claro, porque en sí lo que la gente busca, o sea, uno como paciente, es que no le duela su cuerpo. Exactamente, sí. Bien. Entonces, ¿hay alguna forma de que una persona, o sea, que no esté recomendado ir al quiropráctico? Bueno, a ver, eso es una pregunta que nos hacen bastante, ¿sí? Nosotros atendemos gente desde bebés, meses, hasta gente grande, 100 años, 90 años, ¿sí? Por ahí la única contraindicación que puede llegar a tener es si ha sufrido un accidente grave en una parte aguda, es decir, en poco tiempo,
que puede llegar a haber un compromiso, alguna fractura o alguna lesión grave, que ahí sí necesite ir a un traumatólogo o hacerse algún estudio más grande, ¿sí? Pero después no, debemos diversas enfermedades solamente con la misma indicación, ¿ok? De empezar a liberar un poco el sistema y que empiece a conectarse con todo el resto del otro cuerpo. Bien, excelente. Otra de las cosas que uno por ahí desde afuera, uno que no entiende, vemos, digamos, la manipulación, ese ruido que se hace, que te da miedo eso en realidad. ¿Eso genera dolor? Bien, esa manipulación por ahí se ve mucho más en las redes sociales, ¿sí? Porque ahora está bastante más no sé si decirlo de moda, pero está bastante más visto. Entonces, si te pones a ver un video de un quiropráctico, vas a ver que hace hace ruido por todos lados, ¿sí? Esa es una esa es una de todas las técnicas que podemos utilizar, ¿ok? Hay diversas técnicas que no hacen ruido y que va a ser dependiendo del paciente que esté adelante, ¿ok? No voy a hacer la misma quiropraxia con vos, con un bebé, con un anciano de 90 años, ¿sí? Por eso tenemos más de 100 técnicas para poder ir adecuando cada una de esas dependiendo siempre del paciente. Volviendo a la pregunta, ese ruidito, esa crepitación que sentís que hace, no es más que en las articulaciones vertebrales, que son estas, básicamente que unen cada una de sus vértebras, ¿sí? Obviamente hay algo que se llama cápsula articular, que es como una bolsa, ¿sí? Y eso junta un pequeño gas articular. Un gas articular. Sí, como la manipulación es rápida, pero no fuerte, eso libera ese gas y hace esa pequeña crepitación que se escucha, ¿sí? Obviamente hay articulaciones que se van a mover mucho más y hay técnicas que van a hacer mucho más ruido que algunas otras técnicas. Algunas otras. Genial. Porque por ahí, viste, cuando haces un ajuste y se escucha, sentís que, más que nada en la cervical, ¿no? Que sentís que se te va a salir la cabeza. No, sí, suele pasar. Y por eso te digo, eso va a depender mucho de la persona que esté adelante. Y va a depender mucho de la técnica que se utilice. Por ahí vas al quiropráctico y decís, me ajustó, me movió bien, pero no hice ningún ruido. Sí, es normal. Y no es que buscamos el ruido, ¿sí? No nos interesa en sí que haga ese ruido, sino nos interesa toda la evaluación previa que hacemos, empezar a producir esas manipulaciones que nosotros llamamos ajuste quiropráctico. Bien, genial. ¿Y cómo se puede dar que haya una subluxación, digamos? Bueno, hay 3 factores básicos que se dice que puede haber una subluxación. Uno es químico, el otro es físico y el otro que está muy arraigado ahora, que es algo más emocional, ¿sí? Ya se sabe y se ha estudiado mucho que somos seres biopsicosociales y que no solo las molestias o solo los dolores o solo las subluxaciones vienen directamente de algo físico o de un traumatismo, ¿sí? Entonces hay que englobar todo eso, por eso es muy importante algo que se llama anamnesis, que es la entrevista principal que se hace en cada evaluación, ¿ok? Entonces eso es importante que se sepa también. Bien, perfecto. Y ahora te pregunto, sí, ¿qué diferencia, o sea, cómo yo sé que tengo que ir a un quiropráctico y no a un fisioterapeuta? Bueno, mira, eso nosotros también en Argentina, además de ser fisioterapeutas, somos quiroprácticos, ¿ok? Entonces es una pregunta que se hace bastante. Por ahí hay mucha gente que lo decide complementar, ¿sí? Pero lo que se busca siempre es, una vez que se va alineando nuestro cuerpo, que se va ajustando cada una de sus vértebras, empezar a combinarlo con entrenamiento físico, ¿ok? Puede ser cualquier tipo de movimiento, que eso lo puede hacer un fisio o un entrenador, ¿sí? Entonces es muy importante que también haya un complemento en eso. Nosotros siempre cuando trabajamos, más a mí que me encanta el movimiento y es lo que más estudiado está, siempre recomendamos que se empiecen y comiencen a mover. Entonces vamos dando una rutina de ejercicios para poder hacerlo. Bien, entonces, para cerrar, otra pregunta que te quiero hacer. Sí. Si tengo un dolor, puedo ir a quiropráctico, ¿no? Obvio. Bien, y si este dolor es lumbar o tengo una hernia discal, lo que sea, ¿también? También se puede ir. Es más, como te digo, me llegan muchas consultas por dolor. Mayoritariamente en la columna la lesión principal es la hernia discal o la protusión discal, ¿sí? Porque es la que más se escucha. Pero se sabe que solamente casi entre los estudios científicos, ¿verdad? Entre un 15 y un 13% de las hernias discales son las que generan esa sintomatología,
Entonces eso es muy importante para saber, y que de ese 15-13%, solamente el 3% lleva a cirugía. ¿Okay? Entonces, la cirugía debe ser lo último para hacer, y hay muchísimas cosas antes que se pueden hacer para empezar a tratar esa hernia discal. Bien. ¿Okay? Como te digo anteriormente, solamente entre el 15 y el 13% son las causantes del dolor que estás sintiendo hoy por hoy, que es un porcentaje totalmente bajo. Bien, y otra pregunta que te quiero hacer, con respecto a los profesionales, Sí. ¿no? Un ajuste que no salió bien, Sí. una manipulación que no estuvo bien, Sí. ¿puede causar una lesión al paciente? Dependiendo, eso va a depender mucho el paciente, ¿sí? Como te digo, el riesgo es, creo que estudiado científicamente, no todos los porcentajes que te estoy diciendo son estudios, creo que el riesgo está entre el 1 al 2%, ¿sí? De todos los ajustes quiroprácticos que se hacen. Y mayoritariamente puede llegar a causar una lesión cuando hay una enfermedad de base en el paciente. Por eso es muy importante que nosotros trabajamos mucho con el pedido de radiografías. ¿Bien? Porque si el paciente tiene osteoporosis, tiene una fractura, gente que nos encontramos con fracturas vertebrales que nunca sabían que se habían fracturado alguna vértebra, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Y en base a eso se puede adaptar diferentes técnicas, que como te dije anteriormente, para eso, ¿ok? Pero el índice de lesión es totalmente bajo, casi nulo. Por eso es importante que cuando vayan al quiropráctico, como cuando vayan a entrenar, como cuando vayan al médico, vayan a alguien que está formado realmente en lo que hace, ¿sí? Que eso es importante. Bien, ¿y cómo, o sea, yo como paciente Sí. quiero ir al quiropráctico? Sí. Ahora, ¿qué debo tener en cuenta yo para elegir al mejor quiropráctico, por así decirlo? No sé si el mejor quiropráctico, mirá, El más recomendable, o sea, no ir sí. a cualquier lugar, a eso me refiero. Sí, eso es importante. Hay muchos quiroprácticos que se hacen llamar quiroprácticos, ¿sí? Obviamente no va a estar pidiendo el título y el diploma cada vez que vayas a un quiropráctico, pero sí hay muchos centros o muchas clínicas que están avaladas y que tienen verdaderamente quiroprácticos trabajando. O sea, profesionales. Acá. Sí, son profesionales que llevan más de 8 años universitarios, como por ejemplo en mi caso, y eso es sumamente importante, ¿sí? Obviamente yo siendo paciente también, hay veces que, o yo siendo que voy a entrenar, hay veces que no sé quién está del otro lado, porque eso es imposible, ¿ok? Pero sí hay clínicas reconocidas y se sabe que hay muchos quiroprácticos, en este caso, trabajando. Y para tener un parámetro, o sea, una de las recomendaciones es que sí o sí te pidan una radiografía. Eso porque sí o sí. no en todos los lugares te Bueno, lo piden. eso es bastante complicado. Básicamente no lo piden por dos cuestiones. Una, por una cuestión económica, ¿sí? Y la otra es por una cuestión de espacio. No todos los centros quiroprácticos tienen sus propias radiografías en el mismo sector, ¿sí? Por suerte en mi oficina podemos sacar radiografías tranquilamente y las pedimos siempre. Por un motivo de eso que yo te dije anteriormente. Claro, porque no se puede sabe haber si algo hay... ahí y no sabemos, y podemos causar problemas que por 3 minutos que sale una radiografía que ya son digitales, podemos ahorrar un montón de cosas. Bien, y una vez que yo elijo ir al quiropráctico, que voy a ir a uno que me pida radiografías por las dudas, ¿con qué frecuencia tengo que asistir? Bueno, la frecuencia siempre, lo que se busca es, obviamente es dependiendo de cada uno de los pacientes, ¿ok? Eso va a ser muy dependiente. Por eso también es muy importante y se trabaja mucho con lo que te dije anteriormente, que es una anamnesis. Primero, para que vos te trates, debo conocerte, ¿sí? Tengo que conocer todo tuyo para recién ahí poder hacerte algún tipo de recomendación, ¿ok? En base a la frecuencia que se da es muy dependiendo, casi siempre se hace entre 2 a 3 veces por semana, ¿sí? Pero eso es como te digo, dependiendo del caso. Yo tengo pacientes que, por ejemplo, vienen una vez por semana, una vez cada 15 días, una vez cada 30. Eso va a ser dependiendo la fase y el estadio por el cual pases en cuanto a tu degeneración, en cuanto a tu dolor, en cuanto a la anamnesis, toda una evaluación que se va haciendo, justamente para recomendar un poco de eso, la frecuencia. Bien, genial. Si tengo una lesión, Sí. primero tengo que ir, por ejemplo, en el lumbar. ¿Sí? Primero tengo que ir al fisioterapeuta o directamente al quiropráctico, o tengo que esperar que se me pase ese dolor. No. A ver, no hay que acostumbrarse a vivir con el dolor, ¿sí? Que eso es muy importante. Eso la gente pasa. Según lo que dicen los estudios recientes,
Después de los 3 meses que vos estás conviviendo con el mismo dolor, ya pasa a ser un dolor crónico. ¿Ok? Y no es que solamente cambia el nombre de dolor agudo a dolor crónico, porque si solamente fuese el nombre estaría buenísimo. Pero cuando pasan esos 3 meses se empieza a generar cambios sobre el sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces como que ese dolor se empieza a englobar en nuestro cuerpo y es mucho más difícil. ¿Bien? Y empieza a no solo doler, sino a empezar a atacar sobre, por ejemplo, tu atención, tus emociones, tu forma de comunicarte, tu forma de trabajar, tu forma de estudiar, ¿ok? Porque tu cabeza está pensando mucho más en el dolor que en lo que tenés que hacer. Es que hay mucha gente que me dice, me cambió el humor desde que me duele, y sí, no es que parezca algo así, pero está todo arraigado sobre el sistema nervioso central porque produce esos tipos de cambios, ¿ok? Entonces es muy importante eso. Y si, respecto a lo que me decías antes, nosotros los quiroprácticos somos algo que se llama atención primaria, que lastimosamente el fisioterapeuta, creo que en Europa se está empezando a cambiar un poquitito, sigue siendo de segunda línea, ¿sí? Esto quiere decir que para ir al fisioterapeuta casi siempre debes pasar por algún traumatólogo, básicamente para que te pueda hacer una orden para que te atienda el fisioterapeuta, ¿sí? Parece una locura, pero es así en la mayoría de los países, salvo en algunos europeos, la mayoría de los países es así. Bien, y ¿cuáles son los beneficios que yo como paciente voy a obtener, además de algunos que nombraste, de ir al quiropráctico con frecuencia? Bien, dependiendo de los objetivos por el cual vengas. No va a ser el mismo objetivo por el cual vengas vos o por el cual venga otro tipo de paciente, ¿ok? Siempre lo que buscamos nosotros es mantener una funcionabilidad del cuerpo para que pueda hacer sus actividades de la vida diaria normal, que es lo que cualquiera y una de las personas debe tener, ¿bien? Sí. Además de eso, obviamente muchísimos estudios acerca de las manipulaciones o de los ajustes quiroprácticos, pero se sabe que va a producir efectos biológicos, efectos neurofisiológicos, efectos sobre el sistema nervioso periférico, efectos sobre el sistema nervioso autónomo y efectos sobre la conexión músculo-esquelético con el sistema neural, ¿sí? Que es lo que se llama neuromúsculo-esquelético. Bien, perfecto. Bueno, creo que a mí por lo menos me quedó más que claro, espero que a ustedes también, chicos. Así que bueno, te doy gracias por haber venido, por haber aceptado nuestra invitación. No hay por qué, encantado. Cuando quieran. Estás invitado Sí. a volver. Cualquier pregunta, chicos, nos pueden hacer por el canal. Recuerden suscribirse. No sé si querés compartir tu red social. Sí, mi red social es im.quiropraxia. Es una red social que la hice nuevita, que voy a empezar a subir mucho contenido. Y ahí tengo mi WhatsApp, mi Instagram. El que me quiera escribir alguna duda, alguna pregunta, no hay ningún tipo de problema. Bien, perfecto. Chicos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, como ya habíamos comentado, en Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y en nuestra plataforma digital fitly.com. Espero que les haya gustado. Gracias por escucharnos. Los esperamos en un nuevo capítulo de La Esquina Fitness. Chau, chau.